En el invierno de 1879, cuando las autoridades finalmente abrieron las tumbas detrás de la iglesia de San Esteban en Millbrook, Pensilvania, descubrieron algo que perseguiría a la región de Cole durante generaciones. De los 157 ataúdes enterrados durante 12 años, ninguno contenía restos humanos. En su lugar, cada ataúd contenía piedras cuidadosamente dispuestas, con un peso equivalente al supuesto difunto, mientras que los registros de la iglesia mostraban pagos de seguros que sumaban más de $300,000, una suma astronómica para esa época. ¿Qué pasó con esas 157 almas que supuestamente murieron pacíficamente en sus camas? La verdad resultaría mucho más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado, revelando una red de engaños que se extendía desde el púlpito de la iglesia hasta las mentes más oscuras de Pensilvania. Esta noche, por primera vez, descubriremos la verdad completa sobre el reverendo Marcus Thompson y la conspiración que convirtió una casa de Dios en un mercado de vidas humanas. Antes de continuar con la historia del reverendo Thompson y las misteriosas tumbas de la iglesia de San Esteban, quiero preguntarte algo. Este canal no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar los rincones más oscuros de la historia estadounidense. Si estás listo para escuchar historias que otros no se atreven a contar, historias que te harán cuestionar lo que realmente ocurrió en las sombras de nuestro pasado, entonces suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Y tengo curiosidad, ¿desde qué estado estás escuchando esta historia? Deja un comentario abajo con tu ubicación. Ahora, descubramos lo que realmente sucedió en esos campos de carbón de Pensilvania hace más de un siglo. La verdad sobre la iglesia de San Esteban comienza en un lugar donde la desesperación y la fe chocaron de la manera más trágica posible. Millbrook, Pensilvania, en 1867, era un pueblo construido sobre polvo frío y sueños rotos. Situado en el valle del condado de Schuylkill, albergaba cerca de 3,000 almas, la mayoría inmigrantes galeses e irlandeses que habían venido en busca de prosperidad en la floreciente industria del carbón de Estados Unidos. El corazón del pueblo latía al ritmo de las minas, el silbato antes del amanecer que llamaba a los hombres a su oscuridad, la campana de la tarde que los daba la bienvenida a casa, y con demasiada frecuencia, las campanas fúnebres que marcaban otra vida reclamadas por derrumbes, explosiones o el pulmón negro que lentamente estrangulaba a los mineros desde dentro. La iglesia episcopal de San Esteban se encontraba en Elm Street. Su modesta fachada de ladrillo y su sencilla torre de madera contrastaban con la elaborada catedral católica al otro lado del pueblo. La iglesia servía a la comunidad protestante, principalmente familias inglesas y alemanas que habían llegado en oleadas anteriores de inmigración. A diferencia de sus vecinos católicos, los mineros protestantes a menudo carecían de redes comunitarias fuertes que ayudaran a las familias a sobrevivir a la tragedia. Cuando los sustentadores morían, las viudas protestantes con frecuencia se encontraban solas, con un apoyo limitado tanto de su congregación como de la comunidad en general. Este aislamiento sería crucial para lo que estaba a punto de desarrollarse. El reverendo Marcus Thompson llegó a Millbrook a principios de 1867, un hombre alto, de cabello plateado, de 45 años, con ojos azul pálido y una voz capaz de traer consuelo a los afligidos o encender la fe en los fieles. Venía con credenciales impecables, ordenado en Filadelfia, y había servido previamente a congregaciones en Harrisburg y Allentown, con cartas de recomendación de obispos episcopales prominentes. Su esposa, Catherine, era una mujer refinada que rápidamente organizaba eventos sociales de la iglesia y visitaba a los enfermos con la devoción metodista apropiada. La llegada de Thompson no podría haber sido más perfecta. El rector anterior, reverendo William Hayes, había muerto repentinamente de un ataque al corazón, dejando a la congregación sin guía espiritual durante uno de los periodos más mortales en la historia de los mineros. En los primeros 6 meses de Thompson, realizó 14 funerales, más de los que Hayes había realizado en sus últimos 2 años combinados. Pero Thompson trajo más que consuelo espiritual. Introdujo algo revolucionario en San Esteban, un programa de seguros de vida patrocinado por la iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, anunció Thompson desde el púlpito un domingo fresco de octubre de 1867, su voz transmitiendo la autoridad de una misión divina. He visto demasiado sufrimiento en nuestra comunidad, demasiadas viudas dejadas en la indigencia, demasiados niños huérfanos, no solo de sus padres, sino de cualquier esperanza para su futuro. El Señor nos llama a prepararnos para el mañana, no solo a orar por él. El programa de seguros era simple y atractivo. Los miembros de la iglesia podían comprar pólizas de seguros de vida a través de una compañía con la que Thompson se había asociado, Keystone Mutual Assurance de Filadelfia. Las primas eran sorprendentemente asequibles, especialmente comparadas con otras compañías de seguros que consideraban la minería del carbón demasiado riesgosa.
Un menor podía asegurar su vida por $500, casi 2 años de salario, por solo 50 centavos al mes. Las viudas recibirían el pago inmediato al presentar un certificado de defunción. Sin preguntas, sin largas investigaciones. En 6 meses, más de 200 familias se habían inscrito. Lo que hacía particularmente atractivo el programa de Thompson era su atención personal a las familias en duelo. A diferencia de otras compañías de seguros que requerían documentación extensa y a menudo retrasaban los pagos durante meses, Thompson garantizaba personalmente que las familias recibirían sus beneficios en días después del entierro. Él se encargaba de todo el papeleo, coordinaba con la compañía de seguros e incluso adelantaba dinero de los fondos de la iglesia si era necesario para asegurarse de que ninguna familia sufriera mientras esperaba la compensación a la que tenía derecho. El Dr. Cornelius Bittman, quien recientemente había establecido su consulta en Millbrook, se convirtió en otra figura clave en este arreglo. Graduado del Jefferson Medical College en Filadelfia, Bittman era joven, ambicioso y ansioso por construir su reputación en la comunidad. Trabajaba estrechamente con Thompson, a menudo renunciando a sus honorarios por examinar a los difuntos y proporcionando certificados de defunción para los miembros de la iglesia. Esta caridad cristiana, como la llamaba Thompson, era otra bendición que el reverendo había traído a la comunidad. Samuel Crowe, el funerario del pueblo y encargado del cementerio de San Esteban, completaba lo que parecía un sistema perfectamente coordinado de apoyo a las familias en duelo. Crowe, un hombre sombrío de 50 años, con cabello prematuramente blanco y manos permanentemente manchadas por su oficio, llevaba 15 años sirviendo a Millbrook. Ofrecía planes de pago para los funerales, aceptando a menudo pagos retrasados hasta que llegaran los beneficios del seguro. Sus precios eran justos, su servicio digno y su discreción absoluta. Esta tríada de cuidado, espiritual, médico y práctico, convirtió a la iglesia de San Esteban en un faro de esperanza en una comunidad donde la muerte era una compañera constante. Las familias se sentían protegidas, sabiendo que sus seres queridos serían atendidos correctamente en la muerte y que los sobrevivientes recibirían sustento. El arreglo parecía un regalo de Dios. Y quizás eso era exactamente como estaba diseñado para parecer. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal llegó en una amarga mañana de febrero de 1868, aunque pasarían 11 años antes de que alguien entendiera su verdadera importancia. Thomas McKenna había estado caminando hacia su turno en la mina de Millbrook cuando vio una figura familiar arrastrándose por las vías del tren que salían del pueblo. El hombre era delgado, vestido con ropa de trabajo áspera y caminaba con una cojera peculiar que McKenna reconoció de inmediato. Era James Morrison, un compañero minero y miembro de la iglesia de San Esteban. El problema era que McKenna había asistido al funeral de Morrison apenas 3 semanas antes. McKenna gritó, pero la figura distante no respondió. Para cuando McKenna llegó al lugar donde había visto al hombre, las vías estaban vacías. La niebla de la mañana que se elevaba del frío cargadero dificultaba la visibilidad, y McKenna se convenció de que se había equivocado. El dolor y la culpa pueden jugar trucos con la mente de un hombre. Él lo sabía por experiencia. Morrison había muerto en un accidente minero, aplastado por una viga que se derrumbó. McKenna no dijo nada. ¿Qué podía decir? Que había visto a un muerto caminando por las vías del tren. La gente pensaría que el polvo frío finalmente había perturbado su mente. Pero Thomas McKenna no era el único que experimentaba tales encuentros. Durante los meses siguientes, otros residentes informaron avistamientos similares. Mario Sullivan juró que vio a su difunto esposo Patrick comprando provisiones en una tienda general del pueblo vecino de Centrilla. Agnes Fletcher afirmó que su hijo fallecido Benjamin apareció una noche en la ventana de su cocina, más delgado de lo que recordaba, pero inconfundiblemente vivo. Cada avistamiento fue descartado por los propios testigos: juegos de luz, productos de la imaginación afligida por el duelo, casos de identidad equivocada. Los informes compartían similitudes perturbadoras. Los fantasmas siempre se veían desde la distancia, siempre en pueblos vecinos y siempre parecían más delgados y desmejorados de lo recordado. Nunca respondían a los llamados, nunca se acercaban a sus antiguos vecinos y parecían desaparecer cuando se les perseguía. Cuando se consultó al reverendo Thompson sobre estas visiones, proporcionó consuelo con explicaciones teológicas. El duelo se manifiesta de formas misteriosas, aconsejaba desde el púlpito. La mente, en su desesperada necesidad de aferrarse a lo perdido, a veces crea lo que el corazón más desea ver. Estas visiones no son visitas sobrenaturales, sino la respuesta natural de las almas que luchan por aceptar la voluntad de Dios. Sus explicaciones eran razonables, compasivas y completamente incorrectas. La verdad era mucho más sistemática e infinitamente más cruel. Lo que realmente había sucedido con James Morrison fue esto:
El 15 de enero de 1868, Morrison acudió al Dr. Bittman quejándose de fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. Estos síntomas eran comunes entre los mineros, a menudo indicativos del inicio de neumoconiosis, la enfermedad del pulmón negro que eventualmente reclamaba a la mayoría de los hombres que trabajaban en el frente de carbón. Bittman examinó a Morrison a fondo y luego le dio noticias devastadoras: Morrison estaba muriendo. La enfermedad había progresado demasiado para tratarse. Tenía quizás semanas de vida, ciertamente no más de unos meses. Morrison tenía 34 años, esposa y 3 hijos pequeños. Su póliza de seguro a través del programa de Thompson le proporcionaría $500, apenas suficiente para cubrir su atención médica, y mucho menos para mantener a su familia tras su muerte. En su desesperación, Morrison tomó una decisión que lo condenaría a un destino peor que la enfermedad que consumía sus pulmones. El Dr. Bittman le presentó una alternativa. «Hay otro camino», dijo en voz baja después de asegurarse de que la puerta de su oficina estuviera cerrada. «Un camino para que tu familia reciba el dinero del seguro de inmediato mientras tú manejas tu situación por otros medios». La propuesta era elegantemente simple y completamente condenatoria. Morrison sería declarado muerto por insuficiencia cardíaca aguda, una causa lo suficientemente común entre los mineros como para que nadie la cuestionara. Su cuerpo sería preparado para el entierro por Crowe, su funeral sería conducido por Thompson y su familia recibiría el pago del seguro en cuestión de días. Morrison sería transportado a trabajar en las minas profundas del oeste de Pensilvania, donde la mano de obra era desesperadamente necesaria y nadie hacía preguntas. Podría trabajar hasta que su enfermedad lo reclamara naturalmente, sabiendo que su familia estaba protegida. «De todos modos estás muriendo», explicó Bittman con desapego clínico. «De esta manera, tu muerte sirve a un propósito, tu familia se beneficia y tú contribuyes al progreso industrial de nuestro gran estado. Es una solución cristiana a una situación desafortunada». Morrison, frente a la elección entre dejar a su familia en la miseria o soportar unos años de trabajo arduo sabiendo que ellos estaban asegurados, eligió lo que parecía un sacrificio. No tenía manera de saber que estaba eligiendo la esclavitud. La conspiración era asombrosamente completa. Thompson proporcionaba el marco religioso y administrativo, generando confianza en la comunidad y manejando el papeleo del seguro. El Dr. Bittman identificaba candidatos adecuados y proporcionaba certificados de defunción falsos que superarían cualquier examen superficial. Crowe preparaba ataúdes con peso y conducía ceremonias funerarias convincentes. Una red de contratistas de trabajo transportaba a los difuntos a operaciones mineras remotas, donde trabajaban bajo nombres falsos hasta que su muerte real ocurría. Pero la aparición de Morrison caminando por las vías no fue coincidencia. No era un trabajador libre rumbo a un nuevo empleo. Era un prisionero transportado en cadenas, parte de un cargamento humano destinado a las infernales condiciones de las minas de antracita cerca de Centrilla, donde los accidentes industriales y los derrumbes mataban a los trabajadores más rápido de lo que podían reemplazarse. A los hombres que operaban estas minas no les importaban los nombres o antecedentes reales de los trabajadores. Pagaban a Thompson y sus asociados una tarifa fija por cada trabajador apto entregado, sin hacer preguntas. Los trabajadores no recibían nada más que comida y alojamiento mínimos. Eran esclavos en todo menos en el nombre, y la mayoría nunca volvería a ver a sus familias. Este fue el comienzo de lo que se conocería como el método Millbrook, un proceso sistemático de convertir a los desesperados en desaparecidos, transformando la tragedia en lucro y convirtiendo una casa de Dios en un mercado de almas humanas. El éxito de la primera empresa de Thompson con James Morrison estableció una plantilla que sería refinada y ampliada en los años siguientes. Lo que había comenzado como un arreglo oportunista con un solo minero moribundo evolucionó en una operación sofisticada que explotaba las vulnerabilidades de toda una comunidad. El genio de Thompson residía en su comprensión de la psicología humana y las dinámicas sociales. Nunca se acercaba a familias sanas y prósperas. En cambio, se enfocaba en quienes ya enfrentaban crisis médicas o financieras, hombres diagnosticados con enfermedades progresivas, familias ahogadas en deudas, trabajadores lesionados en accidentes mineros que ya no podían ganar su salario. A estas almas desesperadas les ofrecía lo que parecía una salvación milagrosa, alivio financiero inmediato a través de pagos anticipados del seguro a cambio de un sacrificio temporal. El Dr. Bittman se volvió cada vez más hábil en identificar candidatos adecuados. Su práctica médica le daba un conocimiento íntimo de que familias enfrentaban quiebras médicas, que trabajadores desarrollaban signos de enfermedad del pulmón negro y que lesiones dejarían a los hombres incapaces de continuar en la mina. Comenzó a solicitar exámenes médicos regulares para todos los miembros de la Iglesia inscritos en el programa de seguros, un servicio presentado como cuidado preventivo, pero que en realidad funcionaba como un proceso de selección de posibles víctimas.
La prevención es la piedra angular de la buena salud, anunciaba Bittman en los seminarios de salud de la Iglesia. La detección temprana salva vidas y protege a las familias de dificultades inesperadas. Los exámenes eran minuciosos y profesionales, generando confianza mientras reunían información. Bittman documentaba no solo las condiciones médicas, sino también la situación financiera familiar, las cargas de deuda y las conexiones sociales. Los hombres con familias numerosas y redes sociales limitadas eran particularmente vulnerables, pues tenían el mayor incentivo para considerar medidas drásticas y pocas personas que notarían su ausencia. Mientras tanto, Samuel Crowe perfeccionaba el arte de la muerte simulada. Su experiencia como funerario y sacristán le daba una pericia única en los aspectos prácticos de la muerte y el entierro. Desarrolló técnicas para crear cadáveres convincentes usando serrín, trapos y piedras dispuestas para aproximar el peso y las dimensiones humanas. Los ataúdes se sellaban inmediatamente después de la visualización, con explicaciones sobre la descomposición rápida o enfermedades infecciosas que hacían desaconsejables velatorios prolongados. En casos de enfermedad pulmonar, Crowe explicaba a las familias en duelo que el cuerpo se deterioraba rápidamente tras la muerte por la salud y comodidad de los dolientes, recomendando un velatorio breve. Los servicios funerarios en sí eran elaborados y emocionalmente abrumadores, diseñados para evitar un escrutinio cercano del procedimiento. Los sermones de Thompson eran particularmente poderosos en estas ocasiones, centrados en temas de sacrificio, redención y los misteriosos caminos de la providencia divina. La intensidad emocional de estos servicios dejaba a las familias agotadas y agradecidas, no sospechosas. Entre 1868 y 1870, 12 hombres más fueron procesados a través de este sistema. Cada caso seguía el mismo patrón: diagnóstico terminal o lesión devastadora, consulta con el Dr. Bittman, reunión privada con el reverendo Thompson, muerte simulada, funeral elaborado, pago inmediato del seguro y transporte a operaciones mineras remotas. Las víctimas eran típicamente hombres de entre 30 y 40 años, lo suficientemente mayores como para tener responsabilidades familiares significativas, pero lo suficientemente jóvenes para proporcionar años de trabajo duro. Venían de distintos antecedentes dentro de la comunidad protestante: mineros galeses, trabajadores ferroviarios alemanes, agricultores irlandeses que habían recurrido a la minería tras fracasos en sus cosechas. Lo que compartían era la desesperación y la creencia de que estaban haciendo un sacrificio noble por sus familias. Ninguno se dio cuenta de que estaba siendo vendido como esclavo. Las operaciones mineras que compraban a estos hombres se concentraban en áreas remotas del oeste de Pensilvania, donde la demanda de mano de obra prescindible era enorme y la regulación mínima. No se trataba de compañías mineras establecidas con protocolos de seguridad y protección a los trabajadores. Eran operaciones ilegales o cuasilegales que extraían carbón de depósitos peligrosos e inestables usando métodos que las compañías legítimas habían abandonado por demasiado riesgosos. Los trabajadores enfrentaban condiciones que hacían que la minería normal pareciera segura en comparación. Trabajaban turnos de 12 a 16 horas en túneles mal ventilados, usando equipos obsoletos que frecuentemente fallaban, y vivían en barracones hacinados con alimentos y atención médica insuficientes. Las tasas de mortalidad eran astronómicas, pero a los operadores no les importaba. Siempre podían conseguir trabajadores de reemplazo a través de contactos como Thompson. Los hombres que sobrevivían más de unos meses en estas condiciones se convertían en sombras de lo que habían sido. La combinación de trabajo físico extremo, mala nutrición, peligro constante y completo aislamiento de sus familias rompía sus espíritus tanto como el trabajo rompía sus cuerpos. Incluso si de alguna manera escapaban, enfrentaban la tarea imposible de explicar su regreso de entre los muertos a familias que los habían llorado y recibido pagos del seguro basados en su desaparición. Esta trampa psicológica era quizás el aspecto más cruel de todo el sistema. Las víctimas se volvían cómplices de su propia esclavitud, incapaces de revelar la verdad sin destruir a las familias que supuestamente habían muerto para proteger. Para 1870, la operación de Thompson había generado más de $6,500 en pagos de seguros, una fortuna según los estándares de la época. Más importante aún, lo había establecido como una de las figuras más confiables y queridas de Millbrook. La membresía de su iglesia había crecido dramáticamente, atraída por su enfoque práctico de la seguridad familiar y su aparente preocupación genuina por el bienestar de la congregación. La Keystone Mutual Insurance Company, lejos de sospechar de la alta tasa de mortalidad entre los asegurados de San Esteban, estaba realmente complacida con el arreglo. La rápida entrega de documentación por parte de Thompson y la ausencia de reclamaciones disputadas convirtieron a Millbrook en uno de sus mercados más rentables. Incluso comenzaron a recomendar los métodos de Thompson a otros agentes como ejemplo de servicio al cliente efectivo.
Pero el éxito del sistema conduciría inevitablemente a su expansión y eventual exposición. Thompson había creado algo demasiado rentable para permanecer pequeño, demasiado exitoso para no atraer atención y demasiado dependiente del sufrimiento humano para continuar indefinidamente sin consecuencias. Las sombras del pasado estaban a punto de dar paso al capítulo más oscuro de la conspiración. Mientras Thompson se preparaba para escalar su operación a niveles que eventualmente la condenarían, lo que había comenzado con un solo minero desesperado pronto abarcaría familias enteras, y el enfoque metodista de la salvación individual evolucionaría hacia algo parecido a una masacre a gran escala. La pregunta que perseguiría a los investigadores durante décadas no era si Thompson y sus asociados eran criminales, eso se volvería indiscutiblemente claro. La pregunta era si se habían convencido a sí mismos de que estaban haciendo la obra de Dios o si simplemente habían descubierto que el mal, cuando se viste con ropajes religiosos y se presenta con retórica compasiva, podía prosperar a plena vista dentro de una comunidad lo suficientemente desesperada como para creer en milagros. La transformación de la operación de Thompson, de crimen oportunista a atrocidad sistemática, comenzó en la primavera de 1871, cuando recibió un visitante inesperado que cambiaría todo. El coronel Harrison Blackwood llegó a Millbrook un jueves por la mañana, bajando del Pennsylvania Railroad con un traje caro y portando maletines de cuero que sugerían negocios serios. Blackwood era un veterano de la guerra civil que había transitado hacia emprendimientos industriales, específicamente la operación de minas en los lugares más remotos y peligrosos de Pensilvania, West Virginia y Ohio. Lo que Blackwood ofreció a Thompson fue un mercado dramáticamente ampliado para sus servicios únicos. Reverendo Thompson, explicó Blackwood durante su reunión privada en la oficina de la iglesia, represento a un consorcio de operaciones mineras que ha quedado impresionado por su enfoque innovador en la adquisición de mano de obra. Necesitamos de inmediato 500 trabajadores aptos y estamos preparados para pagar tarifas premium por una entrega rápida. Las cifras eran asombrosas. A $75 por trabajador, el triple de la tarifa anterior de Thompson, este único contrato generaría $37,500, más de lo que la mayoría de los ministros ganaban en toda su vida. Pero la propuesta de Blackwood iba mucho más allá de la simple expansión de los métodos existentes. No solo nos interesan los moribundos y desesperados, continuó Blackwood. Necesitamos trabajadores saludables que puedan contribuir durante años, no meses. Estamos preparados para ofrecer paquetes familiares, situaciones donde hogares enteros puedan beneficiarse de la reubicación con una compensación generosa para esposas e hijos. Thompson entendió de inmediato lo que Blackwood estaba sugiriendo. En lugar de enfocarse únicamente en casos terminales, comenzarían a reclutar trabajadores saludables bajo falsos pretextos, prometiendo empleo rentable en lugares lejanos mientras en realidad los entregaban a la esclavitud. Las familias recibirían pagos de seguro por muertes accidentales que nunca ocurrieron, mientras los trabajadores desaparecían en el infierno industrial de las operaciones mineras ilegales. El Dr. Bittman se mostró inicialmente reacio a participar en esta expansión. Falsificar certificados de defunción para pacientes realmente enfermos era una cosa, esos hombres probablemente morirían de todos modos, y sus familias se beneficiaban de los pagos anticipados del seguro. Pero dirigirse deliberadamente a trabajadores saludables cruzaba una línea que lo hacía sentir profundamente incómodo. Marcus, confesó Bittman durante una de sus consultas privadas, lo que hemos estado haciendo sirve a un propósito. Hemos ayudado a familias en situaciones desesperadas, proporcionado sustento a viudas y huérfanos que de otro modo enfrentarían la indigencia. Pero esto es algo completamente distinto. La respuesta de Thompson reveló la completa transformación moral que había ocurrido durante los 4 años anteriores. Cornelius, estás pensando demasiado estrechamente, respondió Thompson, con la misma autoridad pastoral que usaba en sus sermones. Estos hombres trabajarán productivamente durante años, contribuyendo a la fortaleza industrial de nuestra nación mientras proporcionan seguridad a sus familias. En lugar de desperdiciarse en estas minas agotadas, viendo sus pulmones llenarse lentamente de polvo de carbón, estarán construyendo el futuro de América en nuevos territorios. No es crueldad, es oportunidad. El reverendo se había vuelto experto en redefinir la esclavitud como salvación, presentando la completa destrucción de familias como protección familiar. Su habilidad para justificar lo injustificable mediante la retórica religiosa había evolucionado hasta acercarse a una ilusión genuina, o quizá a algo mucho peor que la ilusión. Samuel Crowe no necesitó ser convencido. El funerario había obtenido grandes beneficios de la conspiración y había desarrollado un gusto por el trabajo que iba más allá de la motivación meramente financiera. Comenzó a sugerir mejoras a sus métodos, formas de hacer el proceso más eficiente y menos propenso a llamar la atención. Necesitamos variar nuestro enfoque, recomendó Crowe.
Demasiadas muertes por las mismas causas podrían eventualmente levantar sospechas. Puedo organizar accidentes mineros, incendios domésticos, incluso ahogamientos. Cada método requiere preparación diferente, pero los resultados son igual de efectivos. La primera familia procesada bajo el sistema ampliado fueron los Henderson, Robert, su esposa Sarah y sus 2 hijos adolescentes, Michael y James. Robert era un carpintero hábil que había estado luchando por encontrar trabajo estable debido a la desaceleración en la construcción minera cuando Thompson se le acercó con una oferta de empleo lucrativo construyendo infraestructura minera en Colorado, con pago anticipado inmediato para ayudar a la familia a prepararse para la reubicación. Robert lo vio como una respuesta a sus oraciones. El arreglo parecía generoso y legítimo. Robert viajaría primero para establecer vivienda y empleo, mientras Sarah y los niños lo seguirían unos meses después. Para ayudar con los gastos, Thompson arregló que Robert adquiriera una póliza de seguro de vida sustancial, con el entendimiento de que podría convertirse en cobertura familiar una vez establecidos en Colorado. Lo que realmente sucedió fue que Robert fue declarado muerto en un accidente minero 2 semanas después de su supuesta partida. Sarah recibió un pago del seguro de $1,000 y un detallado relato de la trágica muerte de su esposo en un derrumbe de túnel. Le dijeron que su cuerpo estaba demasiado dañado para regresar a Pensilvania, pero que había recibido un entierro cristiano adecuado por las autoridades locales. 3 meses después, a Sarah y sus hijos se les ofreció un arreglo similar. Thompson explicó que Robert había hecho preparativos antes de su muerte para que su familia se uniera a él en Colorado, trabajando con asociados que honrarían sus deseos. El dinero del seguro cubriría sus gastos de viaje y un empleo rentable los esperaba en su destino. Sarah, afligida y confiando en el ministro que le había proporcionado tanto consuelo durante su pérdida, aceptó el arreglo. Ella y sus hijos recibieron boletos de tren hacia lo que creían era Colorado, pero en realidad fueron transportados a operaciones mineras en áreas remotas de West Virginia, donde se unieron a Robert en condiciones que se asemejaban más a un campo de prisioneros. El caso Henderson estableció la plantilla para lo que se conocería como el procesamiento familiar, un método que eliminaba testigos potenciales mientras maximizaba tanto las ganancias de los seguros como la productividad laboral. Entre 1871 y 1875, Thompson procesó 43 familias completas a través de este sistema, generando más de $85,000 en pagos de seguros y entregando casi 200 trabajadores al consorcio de Blackwood. Pero esta expansión trajo nuevos riesgos y complicaciones. A diferencia de las víctimas originales que ya enfrentaban la muerte o la discapacidad, el sistema de procesamiento familiar creaba víctimas saludables, conectadas a la comunidad y que probablemente serían extrañadas. Thompson necesitaba nuevos métodos para explicar sus desapariciones y prevenir investigaciones. Su solución fue brillante en su simplicidad y aterradora en sus implicaciones. Comenzó a difundir historias sobre movimientos de avivamiento religioso en los territorios del oeste. Comunidades de cristianos fieles que estaban estableciendo nuevos asentamientos basados en principios bíblicos. Familias que se unían a estos movimientos necesariamente cortaban lazos con sus comunidades anteriores, dedicándose completamente a su nuevo llamado espiritual. El Señor está llamando a su pueblo a nuevas tierras, anunciaba Thompson desde su púlpito, al igual que llamó a Abraham desde Moisés en Egipto o a los discípulos desde sus redes. Algunos entre nosotros han escuchado este llamado y elegido responder, sacrificando la comodidad de su entorno familiar para la mayor gloria de establecer el reino de Dios en el desierto. Este marco religioso proporcionaba una cobertura perfecta para las desapariciones familiares. Cuando los Henderson y otras familias desaparecían, los miembros de la comunidad asumían que se habían unido a asentamientos religiosos y elegido cortar contacto con sus vidas anteriores. Era inusual, pero no sin precedentes. El entusiasmo religioso a menudo conducía a cambios dramáticos en el estilo de vida, y la idea de comunidades cristianas en territorios fronterizos era totalmente plausible. Thompson incluso organizaba que se enviaran ocasionalmente cartas a Millbrook, supuestamente de familias que se habían establecido con éxito en estas nuevas comunidades. Las cartas, en realidad escritas por asociados en ciudades lejanas, describían emprendimientos agrícolas exitosos, comunidades religiosas en crecimiento y profunda satisfacción con sus nuevas vidas. Estas comunicaciones reforzaban la historia de cobertura mientras desalentaban una mayor investigación. Para 1875, la operación de Thompson se había convertido en algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense, un programa sistemático de destrucción familiar disfrazado de ministerio religioso, operando con la plena confianza y apoyo de su comunidad víctima. La conspiración había procesado a más de 120 personas, generado más de $150,000 en pagos de seguros fraudulentos y creado una red de campos de trabajo forzado que se extendía por 3 estados.
Pero la misma magnitud de este éxito estaba creando problemas que resultarían imposibles de resolver. La alta tasa de muerte y desaparición entre la congregación de San Esteban comenzaba a atraer la atención de las autoridades eclesiásticas, investigadores de seguros y agencias de aplicación de la ley. Más críticamente, algunas de las víctimas originales habían sobrevivido lo suficiente en los campos de trabajo para comenzar a planear escapes, y su conocimiento íntimo de los métodos de Thompson los hacía extremadamente peligrosos para toda la operación. Las sombras del pasado estaban a punto de chocar con las realidades del presente, y la colisión expondría secretos que habían sido enterrados más profundamente que cualquiera de los ataúdes vacíos en el cementerio de San Esteban. Justo cuando creíamos entender el alcance de la operación del reverendo Thompson, descubrimos que era mucho más extensa y horripilante de lo que cualquiera había imaginado. Si esta historia te mantiene al borde del asiento, comparte este vídeo con alguien que ame los misterios oscuros, presiona el botón de me gusta para apoyar nuestra investigación de estos crímenes olvidados y asegúrate de suscribirte para no perder historias que revelan la verdad sobre la historia oculta de Estados Unidos. Ahora, veamos cómo comenzó a desmoronarse esta red de engaños. El principio del fin vino de la última persona que alguien habría sospechado, Rebecca Morrison, la viuda de James Morrison, la primera víctima de la conspiración de Thompson 7 años antes. Rebecca había sido uno de los mayores éxitos de Thompson. Después de recibir el dinero del seguro de su esposo en 1868, lo había usado para abrir una pequeña pensión que atendía a comerciantes ambulantes y supervisores mineros. El negocio prosperó y Rebecca se convirtió en una de las viudas más respetadas de Millbrook, un testimonio del programa de Thompson y de la seguridad financiera que proporcionaba a las familias en duelo. Pero Rebecca Morrison también era una de las pocas personas en Millbrook que leía periódicos de otras ciudades. En octubre de 1875, mientras revisaba un periódico de Filadelfia dejado por uno de sus huéspedes, Rebecca notó un pequeño artículo sobre las condiciones laborales en las minas de antracita cerca de Centrilla. La pieza mencionaba un accidente minero que había matado a 15 trabajadores, incluyendo a varios hombres cuyo historial sugería que no eran mineros típicos. Lo que llamó la atención de Rebecca fue un nombre mencionado en la lista de víctimas, James Morrison, de 38 años, originario de la región de Schuylkill. La edad estaba equivocada, su James tendría 41 en 1875, pero el nombre y la región de origen creaban una coincidencia imposible. ¿Cómo podía haber otro James Morrison de la misma área trabajando en la misma industria que había muerto en un accidente minero? Rebecca comenzó a recopilar periódicos de otras ciudades, buscando cualquier mención de accidentes mineros, disputas laborales o muertes inusuales. Lo que descubrió en los meses siguientes creó un patrón que la heló hasta los huesos. Los nombres seguían apareciendo. No solo variaciones o coincidencias, sino coincidencias exactas. Thomas M. Kenna, que supuestamente había muerto de pulmón negro en 1869, Patrick O. Sullivan, oficialmente fallecido por un accidente minero en 1870, Benjamin Fletcher, víctima de un infarto en 1871. Los informes periodísticos los describían como trabajadores activos que habían muerto en varios accidentes industriales entre 1872 y 1875, años después de sus muertes oficiales y funerales elaborados en Millbrook. Rebecca enfrentaba una situación imposible. O bien múltiples hombres en Pensilvania compartían nombres idénticos con miembros recientemente fallecidos de su comunidad, o los hombres que había llorado aún estaban vivos, o al menos habían estado vivos durante años después de sus supuestas muertes. Su primer instinto fue acudir al reverendo Thompson con sus descubrimientos, buscando su orientación y consuelo para entender lo que parecían coincidencias imposibles. Pero algo la hizo dudar. Tal vez fue un recuerdo sutil de las explicaciones rápidas y casi demasiado suaves de Thompson ante ocurrencias extrañas anteriores. Tal vez fue la forma en que había desalentado de inmediato la discusión cuando otros miembros de la comunidad informaron haber visto a sus familiares fallecidos en ciudades vecinas. En cambio, Rebecca decidió llevar a cabo su propia investigación. Usando su pensión como base de operaciones, comenzó a corresponder con periódicos, forenses y autoridades mineras en las regiones donde supuestamente habían muerto en accidentes industriales los residentes fallecidos de Millbrook. Sus preguntas estaban cuidadosamente formuladas como las de un miembro de la comunidad en duelo que buscaba entender el patrón trágico de accidentes que afectaban a los hombres de su área. Las respuestas que recibió pintaron un cuadro que desafiaba toda su posición sobre la muerte, el entierro y la confianza comunitaria. Según los registros mineros, James Morrison había sido empleado por la Centrilla Deep Coal Company desde marzo de 1868 hasta su muerte en octubre de 1875, un periodo que comenzó apenas 2 meses después de su funeral en Millbrook.
Los registros de empleo lo describían como un minero calificado que había sido traído como parte de un grupo de trabajadores reclutados del este de Pensilvania. Había vivido en viviendas de la compañía, recibido pagos de la empresa y había sido enterrado en el cementerio de la compañía tras su muerte en un derrumbe de túnel. El mismo patrón surgió con otros nombres. Hombres que habían sido llorados y enterrados en Millbrook en realidad habían estado trabajando en operaciones mineras remotas durante años después de sus supuestas muertes. Habían sido empleados con sus nombres reales, lo que sugiere que no estaban ocultando sus identidades. Habían recibido salarios, vivido en viviendas de la compañía e interactuado con otros trabajadores que los conocían como personas vivas, no como escapes de la muerte. Esta revelación forzó una conclusión terrible. O bien todo el concepto de muerte se había vuelto de algún modo poco fiable, o los hombres enterrados en el cementerio de San Esteban no habían sido enterrados allí en absoluto. Rebecca tomó una decisión que finalmente expondría toda la conspiración. En una fría noche de noviembre de 1875, reclutó a su cuñado, Daniel Walsh, y a 2 vecinos de confianza para ayudarla a investigar una de las tumbas. Eligieron la tumba de James Morrison en parte porque Rebecca sentía que tenía derecho a conocer la verdad sobre su esposo, pero principalmente porque su sitio de enterramiento estaba relativamente aislado en la sección más nueva del cementerio. Los 4 conspiradores trabajaron a la luz de las lámparas, turnándose con las palas, esperando encontrar restos humanos o evidencia de profanación. Lo que encontraron fue un ataúd lleno de piedras y serrín cuidadosamente dispuesto para aproximar el peso y las dimensiones de un cuerpo humano. El descubrimiento fue devastador en sus implicaciones, pero también creó un nuevo problema. Rebecca y sus asociados ahora poseían evidencia de un crimen, pero la habían obtenido por medios ilegales. Profanar una tumba era un delito grave, y su investigación podría resultar en su propia persecución legal. Más importante aún, no tenían forma de saber cuán extensa podría ser la conspiración o quién más podría estar involucrado. Si el reverendo Thompson era parte del engaño, ¿quién más podría ser cómplice? El Dr. Bittman había firmado los certificados de defunción. Samuel Crowe había preparado los cuerpos y conducido los entierros. ¿Estaban involucradas las autoridades locales? ¿Investigadores de seguros? ¿Qué tan profunda era la corrupción? Rebecca decidió documentar sus hallazgos antes de acudir a cualquier autoridad oficial. Durante las semanas siguientes, ella y sus asociados examinaron en secreto 6 tumbas más, encontrando la misma evidencia en cada caso, ataúdes llenos de piedras y serrín dispuestos para parecer cuerpos humanos, pero sin restos humanos. Mientras tanto, Thompson comenzaba a percibir que su operación enfrentaba nuevos riesgos. La expansión al procesamiento familiar había creado desafíos logísticos y aumentado el número de personas con conocimiento peligroso. Algunas de las familias procesadas a través de su sistema tenían parientes extendidos en otras comunidades que hacían preguntas incómodas sobre su repentina partida y posterior silencio. Más preocupantes eran los informes del consorcio de Blackwood sobre problemas en los campos de trabajo. Varias víctimas originales habían sobrevivido más tiempo del esperado y comenzaban a organizar resistencia entre los trabajadores. Algunos intentos de escape habían tenido éxito, y los trabajadores escapados poseían un conocimiento íntimo de los métodos de reclutamiento de Thompson y de las falsas muertes que habían posibilitado su esclavitud. Thompson comenzó a hacer preparativos para lo que llamaba en privado la conclusión operacional, la eliminación sistemática de pruebas y testigos que le permitiría reubicarse y establecer operaciones similares en otras comunidades. Esta preparación incluía planes para lidiar con miembros problemáticos de la comunidad que pudieran haber descubierto demasiado sobre sus actividades. Rebecca Morrison no tenía forma de saber que su investigación había atraído la atención de Thompson ni que su nombre había sido agregado a una lista de personas que representaban riesgos inaceptables para la continuidad de la conspiración. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que determinaría si la verdad sobre la iglesia de San Esteban sería expuesta o enterrada para siempre junto con sus testigos. Rebecca poseía evidencia que podría destruir la operación de Thompson, pero Thompson tenía poder sobre toda una comunidad y recursos que podían eliminar fácilmente a una viuda problemático. La cuestión no era si se enfrentarían, sino si alguien sobreviviría para contar la historia de lo que ocurrió cuando lo hicieran. El enfrentamiento comenzó en una gris mañana de diciembre de 1875, cuando Rebecca Morrison cometió el error de confiar en la persona equivocada con sus terribles descubrimientos. Había decidido acercarse al Dr. Bittman, primero creyendo que su formación médica y ética profesional lo convertirían en un aliado confiable para exponer la conspiración. Rebecca razonó que si Bittman había sido engañado para firmar certificados de defunción falsos, querría corregir el registro y prevenir futuros crímenes. Si era cómplice, su acercamiento lo obligaría a rebelarse. Pero creía que podía manejar ese riesgo. Estaba catastróficamente equivocada en ambas evaluaciones.
Cuando Rebecca presentó su evidencia al Dr. Bittman en su oficina, mostrándole la fotografía que había tomado de las tumbas abiertas y la documentación que había recopilado sobre los mineros fallecidos trabajando en otros lugares, la reacción de Bittman fue inmediata y escalofriante. Señora Morrison, dijo en voz baja, ha cometido un error muy serio al venir aquí. En cuestión de horas, Rebecca se encontró enfrentando no solo la traición del Dr. Bittman, sino también la extensión completa de la conspiración que había operado a su alrededor durante 7 años. Thompson llegó a la oficina de Bittman acompañado por Samuel Crowe y 2 hombres que Rebecca no reconoció, individuos de aspecto rudo que claramente no eran de Millbrook. Rebecca, dijo Thompson, su voz pastoral sin ningún calor habitual, has descubierto algo que pone en riesgo no solo a ti, sino a toda tu comunidad. El trabajo que hemos estado haciendo aquí sirve a un propósito mayor del que entiendes. Los hombres que crees que hemos perjudicado han contribuido al progreso industrial que beneficia a toda la nación. Las familias que recibieron pagos de seguros han sido salvadas de la indigencia. Lo que te parece engaño es, en realidad, una forma de providencia divina trabajando a través de la agencia humana. El intento de Thompson de justificar la conspiración mediante la retórica religiosa reveló la completa corrupción moral que lo había transformado de ministro a monstruo. Pero Rebecca Morrison ya no era la viuda afligida que había aceptado su consuelo 7 años antes, se había convertido en algo mucho más peligroso para la conspiración, una adversaria informada y determinada. No estás sirviendo a Dios, respondió Rebecca, su voz firme a pesar del miedo. Te sirves a ti mismo. Has convertido nuestra iglesia en un matadero, nuestra comunidad en un campo de caza, y nuestra fe en un mercado de almas humanas. James está muerto ahora. Realmente muerto. Y lo mismo todos los demás. Murieron como esclavos en tu mente, lejos de sus familias, creyendo que se habían sacrificado por un propósito noble. Has cometido asesinato, reverendo Thompson. Misa disfrazada de ministerio. La acusación alcanzó su objetivo con devastadora precisión. Las cuidadosamente construidas justificaciones teológicas de Thompson se desmoronaron bajo el peso de la simple verdad. Por un momento, la máscara de preocupación pastoral se deslizó por completo, revelando algo frío y calculador debajo. Lo que usted llama asesinato, señora Morrison, ha proporcionado seguridad a decenas de familias y mano de obra productiva para industrias en expansión. Estos hombres habrían muerto de todos modos en nuestras minas agotadas, por enfermedad pulmonar negra o accidentes industriales. Simplemente redirigimos sus muertes para que sirvieran a un propósito útil. El Dr. Bittman dio un paso adelante, con su maletín médico en la mano. Rebecca, está claramente alterada. La evidencia que cree haber encontrado puede explicarse por medios racionales. Profanar tumbas es un crimen grave y el estrés de realizar tales actividades obviamente ha afectado su estado mental. Le voy a dar algo para que descanse y luego podremos discutir cómo abordar esta situación adecuadamente. Pero Rebecca había anticipado esta posibilidad. Antes de acudir a la oficina de Bittman, había dejado documentación detallada con su cuñado, Daniel Walsh, junto con instrucciones para contactar a las autoridades en Filadelfia si no regresaba antes de la noche. También había enviado copias de su evidencia al Philadelphia Inquirer y a la Policía Estatal de Pensilvania, aunque no había mencionado esta precaución a nadie en Millbrook. Dr. Bittman, dijo Rebecca, retrocediendo hacia la puerta de la oficina, si se acerca a mí con ese maletín, estará cometiendo un asalto frente a testigos. Y caballeros, si algo me sucede hoy, la evidencia detallada de su conspiración estará en manos de las autoridades estatales mañana por la mañana. La revelación de que Rebecca había tomado precauciones fuera del control inmediato de Thompson y sus asociados cambió por completo la dinámica. Thompson y sus cómplices se enfrentaban a una elección entre la violencia inmediata, que sin duda los expondría, o permitir que Rebecca se fuera con conocimiento que eventualmente podría delatarlos. Thompson eligió un camino intermedio que resultaría ser su último error. Señora Morrison, dijo, está actuando con información incompleta. Sí, hemos sido creativos en nuestros métodos de ayudar a familias en crisis, pero no comprende el alcance completo de lo que hemos logrado. ¿Estaría dispuesta a ver el panorama completo antes de emitir un juicio final? Visitaría una de nuestras operaciones, hablaría con los hombres que cree víctimas, y vería por sí misma cómo viven y trabajan. Era, por supuesto, una trampa. Thompson le ofrecía a Rebecca la oportunidad de visitar una de las operaciones mineras de Blackwood, donde sufriría accidentalmente un accidente fatal que la eliminaría como amenaza mientras proporcionaba una explicación plausible para su muerte. Pero Rebecca había pasado meses estudiando los métodos de Thompson y reconoció el patrón. Consideraré su oferta, respondió con cuidado. Pero solo si acepta mis condiciones. Quiero visitar estas operaciones acompañada de testigos independientes, quizás representantes de la autoridad minera estatal o de los periódicos de Filadelfia.
Quiero aviso anticipado del lugar exacto y del momento de la visita. Y quiero garantías de comunicación con autoridades externas durante la misma. Estas condiciones hicieron imposible ejecutar la trampa de Thompson, pero también revelaron que Rebecca comprendía exactamente lo que él había estado proponiendo. La apariencia de resolución pacífica se evaporó, dejando solo la cruda realidad de lo que sucedería a continuación. Samuel Crowe habló por primera vez durante el enfrentamiento, con la voz plana de alguien acostumbrado a la muerte. Ella sabe demasiado y está demasiado preparada. Esto termina de una de dos maneras: desaparece esta noche o todos colgamos el próximo mes. La evaluación directa obligó a todos en la habitación a confrontar las implicaciones completas de su situación. La conspiración de Thompson había crecido demasiado para contenerse y estaba demasiado documentada para negarse. Rebecca Morrison poseía evidencia que podría destruirlos a todos, y sus precauciones hacían imposible silenciarla sin confirmar sus acusaciones. Pero Thompson había pasado 7 años construyendo su operación, generando enormes ganancias y convenciéndose a sí mismo de que su crimen servía a un propósito superior. No estaba dispuesto a renunciar a todo porque una mujer había descubierto la verdad. Señora Morrison, dijo finalmente Thompson, quiero que entienda algo. Los hombres en esta sala se han comprometido completamente con nuestra misión. Hemos superado el punto en que es posible retroceder. Si nuestro trabajo se expone, decenas de familias perderán los pagos de seguros que las han sostenido durante años. Cientos de trabajadores serán abandonados en operaciones mineras donde no tienen estatus legal ni protección. La disrupción económica por sí sola destruirá esta comunidad. Era un intento desesperado de chantaje moral, sugiriendo que exponer la conspiración perjudicaría a quienes habían sido sus víctimas. Pero Rebecca también había anticipado este argumento. Reverendo Thompson, respondió, está describiendo las consecuencias de sus crímenes, no razones para seguir cometiéndolos. Esas familias recibieron dinero robado mediante fraude de seguros. Esos trabajadores son esclavos que merecen rescate, no abandono. Y esta comunidad merece la verdad sobre lo que se ha hecho en nombre de la caridad cristiana. El intercambio marcó el fin de la negociación y el comienzo de lo que Thompson describiría más tarde en sus diarios privados como terminación operacional, la eliminación sistemática de amenazas para evitar la exposición de la conspiración. Pero Rebecca Morrison había hecho una preparación final que Thompson no podía haber anticipado. Mientras pronunciaba sus últimas palabras en la oficina del Dr. Bittman, 2 investigadores de la Policía Estatal de Pensilvania ya viajaban en tren hacia Millbrook, convocados por la evidencia que ella había enviado a Harrisburg 3 días antes. Llegarían esa tarde, armados con órdenes judiciales y acompañados por alguaciles federales que investigaban reportes de trabajo forzado en operaciones mineras remotas. El enfrentamiento en la oficina del Dr. Bittman se vio interrumpido por el sonido de caballos y carruajes llegando desde el exterior, sonidos que marcarían el inicio de la mayor investigación criminal en la historia de Pensilvania y el fin del reinado de Thompson sobre la iglesia de San Esteban. Lo que ocurrió a continuación expondría no solo el alcance de la conspiración de Thompson, sino las horribles condiciones en los campos de trabajo donde habían estado prisioneros sus víctimas y la red de corrupción que había permitido que tal maldad sistemática floreciera bajo la protección de la autoridad religiosa. El arresto del reverendo Marcus Thompson, el Dr. Cornelius Bittman y Samuel Crowe el 15 de diciembre de 1875 marcó el inicio de una investigación que finalmente expondría la operación de tráfico humano más grande en la historia estadounidense hasta esa fecha. El capitán de la Policía Estatal de Pensilvania, William M. Creedy, quien lideró la investigación inicial, escribiría más tarde en su informe oficial: en 23 años de servicio policial, nunca me había encontrado con crímenes de tal magnitud y crueldad sistemática. La conspiración operaba con la eficiencia de una empresa comercial y la autoridad moral de un ministerio religioso, creando una tormenta perfecta de explotación que cobró al menos 157 víctimas documentadas. La investigación reveló detalles que sorprendieron incluso a oficiales experimentados. Los diarios privados de Thompson, descubiertos en un compartimento oculto de su oficina en la iglesia, contenían registros meticulosos de cada víctima procesada a través de su sistema. Cada entrada incluía el nombre real de la persona, su causa de muerte ficticia, el pago del seguro recibido y su destino final en la red de operaciones de trabajo forzado de Blackwood. Más inquietantes eran las justificaciones teológicas de Thompson para cada crimen, escritas con la misma caligrafía que usaba para preparar los sermones dominicales. Se había convencido a sí mismo de que estaba llevando a cabo una especie de selección divina, identificando a aquellos cuyas muertes podrían servir a un propósito mayor y organizando que ese propósito se cumpliera. Sus anotaciones revelaban a un hombre que había perdido gradualmente toda distinción entre el llamado religioso y la empresa criminal. Los registros médicos del Dr. Bittman proporcionaron evidencia de la identificación y selección sistemática de las víctimas.
Sus archivos de pacientes contenían evaluaciones detalladas no solo de las condiciones médicas, sino también de las situaciones financieras familiares, conexiones sociales y vulnerabilidades psicológicas. Las notas marginales en su caligrafía incluían cálculos de valores de seguros y evaluaciones sobre la productividad potencial de cada paciente como mano de obra forzada. El taller de Samuel Crowe proporcionó la evidencia física más perturbadora. Los investigadores encontraron instrucciones detalladas para crear cadáveres convincentes usando aserrín, trapos y piedras, junto con herramientas y materiales para sellar ataúdes inmediatamente después de la visualización. También descubrieron correspondencia con proveedores que suministraban materiales para estos entierros falsos, revelando que el engaño requería compras continuas de equipos especializados. La investigación de las operaciones mineras de Blackwood requirió coordinación entre autoridades estatales en Pensilvania, Virginia Occidental y Ohio. Lo que descubrieron fue una red de empresas mineras ilegales y cuasilegales que operaban bajo condiciones que recordaban a la esclavitud antes de la Guerra Civil. Los trabajadores vivían en barracones superpoblados, recibían raciones mínimas, trabajaban turnos de 12 a 16 horas y no recibían salarios más allá de la subsistencia básica. Lo más impactante fue descubrir que muchas de las víctimas de Thompson todavía estaban vivas cuando comenzó la investigación. Las operaciones de rescate en 14 diferentes sitios mineros liberaron a 87 sobrevivientes, aunque la mayoría estaba en tan malas condiciones físicas y psicológicas que requirieron meses de atención médica antes de poder testificar sobre sus experiencias. Los testimonios de los sobrevivientes describieron una tortura psicológica sistemática diseñada para prevenir escapes y resistencias. Se les decía a los trabajadores que sus familias los creían muertos y habían seguido con sus vidas. Se les informaba que regresar a casa resultaría en cargos por fraude de seguros que encarcelarían tanto a ellos como a sus familias. Se les aislaba deliberadamente de otros trabajadores para evitar la formación de relaciones de apoyo o resistencia organizada. James Morrison, esposo de Rebecca y primera víctima de Thompson, se encontraba entre los sobrevivientes rescatados de una operación minera cerca de Centrilla. Había estado trabajando en condiciones de trabajo forzado durante 7 años y 11 meses cuando los investigadores lo encontraron. Su reencuentro con Rebecca se convirtió en uno de los momentos más documentados y emocionalmente poderosos de toda la investigación, simbolizando tanto el horror de los crímenes de Thompson como la posibilidad de justicia y recuperación. Los procesos legales que siguieron fueron sin precedentes en su alcance y complejidad. Thompson, Bittman, Crowe y 37 asociados fueron acusados de delitos que iban desde fraude de seguros y secuestro hasta servidumbre involuntaria y conspiración para cometer asesinato. Los juicios requirieron el testimonio de más de 200 testigos y el examen de miles de documentos que abarcan casi una década. El equipo de defensa de Thompson intentó argumentar que su cliente realmente creía que estaba ayudando a familias en crisis y que las condiciones en las operaciones mineras estaban fuera de su control o conocimiento. Esta estrategia colapsó cuando los fiscales presentaron los diarios privados de Thompson, que documentaban claramente su conocimiento de las verdaderas condiciones y su participación activa en mantenerlas. La evidencia más condenatoria provino de las propias palabras de Thompson escritas en su diario después de visitar una de las operaciones mineras en 1874. El Señor obra de maneras misteriosas, transformando lo que parece sufrimiento en un propósito divino. Estos hombres sacrifican su comodidad terrenal para que sus familias prosperen y la industria avance. Su dificultad temporal sirve a propósitos eternos que no pueden comprender, pero deben confiar en la fe. El Dr. Bittman intentó alegar que había sido engañado por Thompson y creía que participaba en un programa de seguros legítimo. Esta defensa fue socavada por evidencia que mostraba que había visitado personalmente las operaciones mineras, examinado las condiciones de trabajo y recomendado cambios para mejorar la productividad de los trabajadores en lugar de su bienestar. Samuel Crowe no ofreció defensa más allá de alegar que seguía órdenes y asumía que otros comprendían las implicaciones legales de sus acciones. Su cooperación con los fiscales, incluyendo explicaciones detalladas de sus métodos para crear cadáveres falsos y organizar funerales convincentes, le aseguró una sentencia reducida, pero también proporcionó algunos de los testimonios más perturbadores de todo el proceso. Los juicios concluyeron en octubre de 1876 con condenas en prácticamente todos los cargos. Thompson fue sentenciado a cadena perpetua en la Penitenciaría Estatal del Este, donde murió en 1891, aún manteniendo en sus cartas finales que había estado llevando a cabo la obra de Dios por medios poco convencionales. Bittman recibió 25 años y cumplió 18 antes de morir de tuberculosis en 1894. Crowe fue sentenciado a 15 años y fue liberado en 1889, tras lo cual desapareció de los registros históricos. El impacto de la investigación se extendió mucho más allá del enjuiciamiento de los criminales individuales.
condujo a reformas significativas en la regulación de seguros, incluyendo requisitos para la verificación independiente de muertes y periodos de espera obligatorios antes de los pagos de beneficios. También resultó en nueva legislación federal sobre condiciones laborales en operaciones mineras y el enjuiciamiento de arreglos de trabajo forzado. Para la comunidad de Millbrook, la revelación de la conspiración de Thompson creó un trauma que perduró durante generaciones. Las familias que habían llorado a sus seres queridos descubrieron que su dolor había sido manipulado con fines de lucro. Los miembros de la comunidad que habían confiado en la guía de Thompson se dieron cuenta de que habían estado viviendo bajo la autoridad de una empresa criminal disfrazada de ministerio religioso. El impacto psicológico fue particularmente severo para las familias que habían recibido pagos de seguros basados en muertes falsas. Muchos se sintieron obligados a devolver el dinero que habían gastado en casas, negocios y educación de sus hijos, a pesar de haber sido víctimas y no participantes en el fraude. La complejidad moral de su situación, al haberse beneficiado económicamente de crímenes que desconocían, generó culpa y vergüenza que afectaron a la comunidad durante décadas. La iglesia de St. Stephen nunca se recuperó del escándalo. La asistencia cayó a menos de 30 miembros para 1877 y el edificio fue vendido a la diócesis católica en 1879. El cementerio permaneció bajo control comunitario, pero muchas familias trasladaron las tumbas de parientes realmente fallecidos a otros lugares de entierro, incapaces de distinguir entre entierros reales y falsos sin exhumaciones costosas. Rebecca Morrison se convirtió en una figura nacional, celebrada en periódicos de todo el país como la valiente viuda que expuso una de las conspiraciones criminales más atroces de Estados Unidos. Utilizó su prominencia para abogar por reformas en seguros y apoyo a víctimas de tráfico humano, participando en conferencias y reuniéndose con legisladores hasta su muerte en 1923. Los ataúdes vacíos de la iglesia de St. Stephen se convirtieron en un símbolo de cómo el mal puede florecer bajo la protección de la autoridad religiosa y la confianza comunitaria. El caso se utilizó durante décadas en la formación de fuerzas de seguridad, demostrando cómo los criminales pueden explotar instituciones sociales y vulnerabilidades humanas para cometer atrocidades sistemáticas a plena vista. Quizás lo más inquietante fue darse cuenta de que la operación de Thompson era completamente prevenible. Varias personas habían informado haber visto a individuos fallecidos en comunidades vecinas, pero estos informes fueron desestimados como alucinaciones inducidas por el duelo en lugar de ser investigados como posibles evidencias de crimen. La autoridad otorgada a figuras religiosas y profesionales médicos creó un entorno donde rara vez se cuestionaba su palabra, incluso cuando la evidencia sugería problemas graves. El saldo final de la conspiración de Thompson fue asombroso: 157 víctimas documentadas, $847,000 en pagos de seguros fraudulentos, equivalentes a más de $20 millones hoy, y una red de operaciones de trabajo forzado que había esclavizado a cientos de trabajadores en varios estados. El costo humano fue incalculable: familias destruidas, comunidades traumatizadas y la fe en la autoridad religiosa permanentemente dañada. Pero quizás el aspecto más escalofriante de todo el caso fue la declaración final de Thompson antes de su sentencia, emitida sin aparente remordimiento ni reconocimiento de la verdadera naturaleza de sus crímenes: he servido al propósito de Dios de maneras que otros no pueden comprender. Los hombres que trabajaron en esas minas contribuyeron al progreso industrial de Estados Unidos. Las familias que recibieron pagos de seguros fueron salvadas de la indigencia. La eficiencia de nuestros métodos nos permitió ayudar a más personas de las que la caridad tradicional podría alcanzar jamás. La historia vindicará la necesidad de lo que hemos logrado. Esta declaración reveló que Thompson nunca comprendió realmente la maldad de sus acciones. Había creado un marco teológico que transformaba la esclavitud en salvación, el asesinato en ministerio y la explotación sistemática en servicio divino. Su capacidad de mantener estas ilusiones incluso después de la exposición y la condena demuestra el peligroso poder de la justificación ideológica para corromper el razonamiento moral. La historia de la iglesia de St. Stephen y sus ataúdes vacíos sirve como un recordatorio permanente de que los mayores males a menudo se disfrazan del mayor bien. Que la autoridad sin rendición de cuentas genera corrupción, y que el precio de la confianza comunitaria nunca debe ser el abandono de la vigilancia individual. El coraje de Rebecca Morrison al investigar lo imposible y enfrentar lo impensable evitó que la conspiración de Thompson reclamara más víctimas y aseguró que la verdad, por horrible que fuera, no permaneciera enterrada junto con su evidencia. Este misterio nos muestra que el mal puede florecer en los lugares más inesperados, protegido por las mismas instituciones que deberían salvaguardar la dignidad humana y el bienestar espiritual. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que hoy las comunidades están mejor protegidas contra este tipo de engaños sistemáticos? ¿O podrían conspiraciones similares operar bajo el manto de autoridad religiosa o caritativa? Deja tus pensamientos en los comentarios.
Si encontraste esta investigación fascinante y quieres escuchar más historias sobre la historia criminal oculta de Estados Unidos, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y comparte este vídeo con alguien que valore la importancia de descubrir verdades enterradas. Hasta la próxima. Recuerda que las historias más importantes suelen ser aquellas que los poderosos esperaban que nunca se contaran.